Buenos días, mi nombre es Maguen Lucía Mora Calderón, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, eh, de último semestre. Hoy vengo a hablarles sobre una película que se llama Tenemos que hablar de Kevin. Es una película británica americana basada en un autor estadounidense. La película se estrenó en el año 2010 y va dirigida por Lenny Ramsey. En la película sucedieron varias cosas. Eva era una mujer que fue abandonada y trabajó en una agencia de viajes en un centro comercial. Vivía cerca de la cárcel donde su hijo pagaba una condena por haber matado a varias personas, que era Kevin. Kevin, cuando él desde su gestación fue rechazado por su madre, rechazado por sus padres, eh, Eva siempre se sentía abandonada, era muy sola y Eva durante la gestación rechazaba a su hijo, no quería que su hijo naciera, sabiendo de que iban a ser un niño. Ella no hizo el rol de mamá como debería ser. Entonces, en esta película se trata de un joven que ha sido muy difícil, diferente a todos los otros chicos. Era un niño difícil en el colegio, difícil en la comunidad, difícil en la casa, en su entorno familiar. Mató la mascota de su hermana, mató a su papá, mató a varias personas en el colegio donde él estudiaba. Cuando bebé era un niño que lloraba insensatamente, desesperadamente, provocaba siempre frustración a su mamá. El niño se resistía a aprender a ir al baño, rechazaba las muestras de cariño y de afecto de las demás personas, le parecía no tener interés por nada, no se preocupaba por nada. Su padre no lo veía así, Kevin no lo veía de la misma forma que su mamá lo veía. La mamá siempre se vio muy preocupada por el comportamiento de su hijo, por el problema, y se veía muy asustada frente a la personalidad de su hijo. Franklin le regaló una flecha para que él hiciera deporte y él la utilizó, ese arco con esa flecha, para matar a los demás. Y es donde nos damos cuenta que ese perfil psicológico de Kevin no solo era un niño difícil, sino un psicópata, que se caracterizó como psicópata de un trastorno antisocial de la personalidad. Kevin no se relacionaba con las demás personas que formaban de su entorno a su madre, la odiaba a la mamá, siempre le quería hacer daño a la mamá, le llevaba a la contraria. Ese joven fue incapaz de ponerse en el lugar de los demás, solamente vivía su propia realidad, no tenía empatía por nada, llegar hasta asesinar a su familia y a sus compañeros. No tenía mucha crueldad hacia los demás, a matar, porque vivía un infierno a partir de ese momento, con su familia pues totalmente destrozada y el rechazo del pueblo y de la sociedad donde ellos vivían. El chico no presentaba remordimientos, él no tenía conocimiento de sus usos sociales. Kevin ya después le tocó ir a la cárcel, la mamá lo iba a visitar. El narcisismo consiste en atribuirse a una desmesurada importancia, atención, admiración hacia sí mismo. El narcisismo tiene que ver con el DSM-5, mientras que la personalidad sádica, él disfrutaba infringiendo la ley y haciendo daño a los demás y haciéndole causar sufrimiento a los demás con esas conductas crueles hacia otras personas y hasta los animales. En esto encontramos que hay numerosos asesinatos de Kevin. Es por el cual los actos de violencia y la pérdida del ojo de su hermana, donde fue sometida a varias humillaciones. Si miramos a Eva, psicológicamente la mamá no presentaba ningún trastorno, pero pues también me pareció muy interesante analizar que Kevin era su primer hijo y ella por qué no lo aceptó. Era una exitosa escritora de viajes, entonces ¿qué pasó? No puede, por supuesto, sentirse peor
porque los sentimientos que la mezclaban a ella era una frustración por el infierno que vive con su hijo, por el arrepentimiento de haber dado a luz prácticamente a una persona, a un monstruo, de la soledad de esa señora Eva, que no podía confiar en nadie, ni siquiera en su marido. El dolor fue muy grande. Entonces esta película nos deja ver cómo las causas biológicas, psicológicas del entorno de su familia, del entorno de cómo fue ese niño desde la gestación, ahí están las consecuencias de los factores de riesgo frente al delito social que él tuvo y el delito y el trastorno de personalidad que este chico atraviesa con esos factores, que nunca tuvo protección de nadie durante ese proceso. El niño ni tuvo un diagnóstico para poder haberle descubierto todas estas manifestaciones a temprana edad de violencia y delincuencia que se consideran muy marcados de riesgo y que agrava el comportamiento antisocial de este niño, y más que todo también en la edad adulta. Es por el cual Marta María Aguilar, ella hablaba sobre la necesidad de tomar conciencia que verdaderamente también podrían formarse desde los factores de riesgo que puedan desarrollarse programas en sentido para evitar la aparición de ese tipo de personas con ese tipo de perfiles criminales, si se descubren a muy temprana edad, ¿no? Si se descubren que está pasando en un niño por el cambio de situación, por el cambio de comportamiento, y revisar qué está pasando en su vida y qué está pasando en su entorno. Trastorno de la personalidad antisocial se caracteriza por un patrón general de desprecio por las consecuencias y los derechos a los demás, y el diagnóstico se realiza por criterios clínicos, y el tratamiento puede incluirse terapia cognitiva y conductual con fármacos antipsicóticos y depresivos. Muchas gracias.